Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren o se ofrecen como una forma de compartir. Si alguien esta mañana desea compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Adelante, muy respetable, Rosy. Adelante. Sí, muy buenos días, muy honorable Sachela y queridos hermanos. Maestro, ¿cómo se debe entender? Porque, por ejemplo, se dice que si uno habla mal de las personas, está haciendo magia negra. Pero entonces uno no debe ni quejarse, ni reclamar, ni puntualizar que alguien está actuando mal. ¿Cómo se puede entender eso? Es que hay muchas tonalidades e intenciones se pueden tener en eso mismo. Una cosa es describir un acontecimiento como lo podría describir de otra persona o como de mí mismo. Es un análisis, está bien. Lo que pasa es que una cosa es comprender, expresar, lo cual no es problema. Y otra cosa es condenar, sentenciar. Entonces ahí es donde ya lleva carga. Ahí es donde uno no se ve a sí mismo o no uno aprende. Cuando uno personaliza mucho con tal persona de tal nombre y tal apellido, puede ser para describir un acontecimiento que puede suceder hoy, puede suceder en 1000 años, puede suceder hace 1000 años, 500 años, no sé. Entonces se describe, pues se necesita. Y de eso puede venir un aprendizaje. Pero ya cuando se sentencia, se determina, ¿cómo diríamos? Se encajona, se etiqueta. Ya no puedo aprender nada. Entonces es una forma de rechazo y el rechazo genera su propia consecuencia. El hecho que yo describa algo no quiere decir que lo rechazo, simplemente que me doy cuenta que está sucediendo. Pero ya cuando le pongo la carga de me hiergo como juez, sin ser el juez, entonces es diferente. Hay cosas que se parecen y el hilo de separación no es fácil a veces, pero el tiempo nos avisa, nos dice. Ahora la pregunta es ¿para qué lo estoy describiendo? ¿Para decir que él está mal y yo estoy bien? Entonces ahí también hay consecuencias. Estoy describiendo la cuestión simplemente porque es algo que sucede en la vida y de lo cual hay que aprender algo. Es muy diferente. Inclusive el rechazo o el miedo a tocar ciertos temas no es sano,
pero tampoco embeberse y ensañarse y gozar con los problemas que veo que tienen otros, pero diciendo a mí no, esos no. Entonces eso sí tiene un sentido de separatividad, un sentido de rompimiento, y eso sí tiene sus propias consecuencias. Recordemos que estamos en un sendero hacia la unidad. Y cada parte es importante. Y de toda experiencia, si no la personalizo, puedo aprender yo y podemos aprender en el grupo. Cuando se personaliza y se limita solo a una persona, entonces ya no se aprende porque entonces es problema del otro. No es una oportunidad de aprendizaje. Lo que podría comentar. Gracias, maestro. Por ejemplo, el análisis es una forma crítica, puntual, detallada. Está bien. Pero lo que se llama la crítica destructiva, despectiva, devalorativa, entonces otra cosa. A veces las palabras o las expresiones no alcanzan a distinguir una actitud de otra. Y son las actitudes, la inclusión o no inclusión, lo que genera este rompimiento o integración. Y eso es diferente a nivel kármico por las consecuencias naturales. Estamos en un camino de integración y es natural que tengamos que distinguir las cosas. Y otra cosa es que nos ergamos como juez o como Dios para sentenciar si lo que está mal, lo que está bien y el castigo que va a tener. O armar un castigo contra ese enemigo. La venganza no te pertenece. El juicio, todas las personas tenemos que tener juicio. O sea, análisis de lo que sucede, las pruebas que aporta una parte y que aportan la otra parte. Es tener juicio. Se dice, perdió el juicio, tiene buen juicio. Pero eso es diferente a erguirse como juez cuando no te toca. Cuando no es tu papel. Tu papel es de observar, aprender. El maestro Estrada nos enseñó mucho a nivel preiniciático. Yo le escuché 2, 3 veces. Decir, hay que aprender a ver, oír y callar. Eso no quiere decir que uno no reflexione, que no pueda comentar algo, pero no con la carga de ser el juez. Hay pocas cosas que sí nos toca ser el juez. Bueno, hagámoslo. En donde sí nos toca determinar, pero en donde no, simplemente observe, aprenda y adelante. El aprendizaje no te desvía, al contrario, te hace crecer. Cuando hay aprendizaje. ¿Algo más? Por eso el Maestro Jesús decía que ante donde no te reciban o donde te traten mal, sacúdete las sandalias del polvo. O sea, déjalo ahí, no te lo lleves. No te lleves resentimientos, no te lleves venganzas, no te lleves nada de eso. Déjalo ahí. Que se quede ahí en esa situación nada más. Adelante, Enar Tardón. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Yo como sigo investigando en la práctica de las asanas, después de casi 40 años, ¿no? Pero me siguen revelando y descubriendo más cosas, pues quería entroncar un poquito con lo que hablamos ayer de las asanas, que cuando yo le decía a usted que los grandes rishis, los grandes sabios yogis observaban mucho la naturaleza y todas las cualidades de su entorno,
y no creo que el nombre de las asanas fuera caprichoso ni estético, sino para expresar algo del ser humano, ¿no? También. Y usted decía que eso sería animismo o imaginación. Yo lo que quería compartirle o transmitirle es que lo que yo busco es profundizar precisamente más en las asanas, ir mucho más adentro, ir más adentro de la asana, es decir, experimentarla de otra manera, más profunda, no solamente lo que sería la tesis. El maestro de la Ferrer nos habla mucho del método, ¿no? De su tesis, antítesis, síntesis y matesis, y la tesis sería el asana, entiendo yo, como sentir el cuerpo como objeto, con sus mecanismos anatómicos, fisiológicos, y eso está bien, mejora nuestra circulación, el metabolismo, el sistema nervioso, pero luego estaría la antítesis, que es observar la tendencia psicológica nuestra en el asana, es decir, el estado del alma, ¿no? Y ver cómo lo integro, y llegar a la síntesis uniendo tesis y antítesis, y de ahí es como surge el símbolo, es lo que yo interpreto, a ver qué me dice usted. De ahí surgiría el símbolo, la asana como imagen que integra ya al ser humano integral. Es como si fuera un arquetipo. Cuando yo le ponía el ejemplo de la cobra, no es por imaginar una cobra, ni por sentirme cobra, ni vela, ni gato en Viagrasana, sino experimentar la energía que se requiere, la Shakti, para pasar de la parte más densa de la tierra a subir hacia el cielo. Y eso requiere una energía física y también una energía de voluntad, ¿no? Entonces, es vivir el arquetipo a través del símbolo, es lo que yo voy viendo, ¿no? Que el cuerpo representa también aspectos de nuestra alma. El hecho de que esté dividido en tres, cabeza, tronco y extremidades, pues está la voluntad, está la acción, está la parte anímica en el tronco, y cuando hacemos Pavana Muktasana, la del feto, y llevamos la frente a las rodillas, de alguna forma sería como unir la mente con la voluntad. Un poquito quería decir eso porque estoy tratando de llegar a hacer meditación en la asana, experimentando ese arquetipo como una práctica meditativa a través de la asana. Entonces, pues quería preguntarle esto, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo escuché algo que no dije yo así, que dije que si solo se proyecta una imagen, faltarían muchas otras cosas por también trabajar. Que si dejamos solo la proyección imaginativa, nos faltarían muchos aspectos por realizar en la asana. Eso fue lo que dije. Yo no dije que nada más porque si alguien proyecta así, pero ¿y todo lo demás qué? El animismo es parte de la condición humana, pero sería una especialización o una concentración en un aspecto. Es natural que proyectamos cosas. Pero solo proyectar, ahí está el tema. Nos falta integrar muchos más aspectos. Expliqué el tema de la cintura, de la presión, del estiramiento del abdomen, de la distensión, de todo lo que sucede. Miren, el animal, aparte, no todas las posturas tienen nombres de animales. No, está la montaña también, la vela, sí. No, y Matyendrasana es del señor Matsyendra. Ah, sí. Es referido a una persona que desarrolló esa postura y se integró en la tradición con el nombre de él, pero no tiene ni animal ni objeto. Matsyendra es un nombre de una persona. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es integrar todos los aspectos que pueda un ser humano captar y emitir, o sea, ofrecer. Se nota cuando alguien está realizando ese trabajo o solamente está o divagando o proyectando sus propias necesidades, pero no está en la postura, se nota.
No es un tema de discusión, es un tema de ejecución, tema de acción. Las posturas son formas de reconocerme. ¿Cuántas formas, niveles y posibilidades tengo de reconocerme? El hecho que me reconozca un día no quiere decir que el siguiente día ya me pueda reconocer igual. No debe ser una repetición. Debe ser una recreación consciente. El animal es el animal y lo hace sin pensar que si tiene que actuar como cobra o como perro o como gato, ¿no? Actúa, punto. El ser humano con la conciencia puede saber de dónde viene, qué parte del cuerpo se trabaja para que se exprese eso. O sea, va reconociendo conscientemente por qué sucede eso, para qué sucede eso. El animal no se detiene a eso, simplemente actúa, punto. Esa es la diferencia. Entonces, las posturas pueden tener inicialmente la referencia del animal o del objeto, el arco. Los orientales no le llaman vela. Sarvanga es otra cosa. Pero acá le dicen la vela. Bueno, pues le pusieron la vela. Y bueno, pues le podemos llamarnos para entendernos. Tenemos que ir integrando. Fíjense, el maestro Laferrier toca aspectos de los nadis, de las fuerzas, de los niveles, de los planetas, de la fisiología, de los temas sanadores, obstaculizadores por lo pronto, si esas áreas no funcionan bien. O sea, por eso le llama yoguismo. Y no se detiene a solo hacer un animismo. Es natural el animismo en la condición humana, en ciertos momentos. En psicología cada rato se usa la palabra te estás proyectando. Estás proyectando cosas de tu pasado, de tus propias situaciones internas. Es natural. El tema es que nos demos cuenta y ajustemos. Y no hagamos dioses de esas figuras pasajeras en el medio astral que nos comprometen y se fijan y nos vuelven condicionamientos. En fin, el trabajo hacia las posturas debe ser cada vez más amplio, pero consciente del por qué, el para qué y el cómo sucede eso que sucede. No solo lo que sucede. El animal seríamos entonces nada más actuar así. ¿No? La diferencia con el ser humano es que puede explorar otros niveles, otras relaciones, otra comprensión más profunda, más amplia, más universal de las cosas, de los sucesos. Y esa experimentación se da mucho en los diferentes niveles y expresiones en las asanas. Por eso se dice Hatha Yoga, la unión del Ha y el Ta. Ta, la parte pasiva, es una parte ya aprendida, es una parte histórica, y la parte Ha es la parte activa, descubridora, que abre. Y la otra contiene aspectos encerrados dentro de nosotros mismos que también tenemos que abrir. Al unir Ha y Ta, somos las dos partes, un pasado acumulado y somos un potencial de presente por revelarse. Todo eso en los diferentes niveles o planos, pues nos hace el trabajo. Pero yo al hablar de animismo no lo dije en forma despectiva. Reconozco que es parte, pero parte, no mucho. Y no me interesaría darle demasiada importancia, pero tiene su importancia.
¿Qué hacemos cuando gesticulamos? Pues estamos proyectando. O sea, estamos dando vida a una forma, a una máscara, a un formato, a un recuerdo de algo en nosotros. Hasta nosotros a veces en nuestro léxico en castellano decimos, ¿quién sabe de qué te estás acordando? Tenés cara de pillo o algo así, ¿no? Tenés cara de algo. Entonces, tenemos que integrar, tenemos que buscar esa síntesis para encontrar luego la matesis como experiencia de unidad. ¿Algo más? Sí, muchas gracias. Somos un poco de todo. Y por eso hay que tener cuidado de valoración, porque en todo caso, el exceso de algo podríamos remarcarlo, pero nosotros tenemos los mismos ingredientes que otras personas, inclusive de las que nos quejamos. Tenemos también un poco de eso. Por ejemplo, nos quejamos de un manipulador, pues todos tenemos un poquito de manipulación. Pero nada más no le exageremos. ¿Sí? Tratemos de moderarlo. O nada más tratar de usarlo más en ciertas situaciones, pero no en otras. Pelearnos con alguna actitud es pelearnos contra nosotros mismos. ¿Alguien más desea compartir? Sí. Maestro, queridos hermanos, me gustaría compartir un poco sobre esto que plantea Enar, continuando con lo que usted ha dicho. Yo siento que hay una época que está uno pensando que tal postura ayuda al hígado o que está uno distraído con el foco, en fin, eso es constante, ¿no? Estar atendiendo eso, la mente en presente, pero yo creo que los nombres de las posturas se pusieron, sí evocan, pero se pusieron para como para reconocer cuál era cada una, ¿no? Como para tener después las secuencias estas que hacen y todo esto. O sea, como para catalogar, quería decir, ¿no? Pero sí puede tener connotaciones que nos evoquen algo, pero yo siento que llega un momento que más que estar pensando en el hígado o en el nombre de la postura o el animal, es entrar, una vez que revisamos que la postura está alineada, o sea, que no nos va a lastimar, porque tenemos un campo grandísimo, ¿verdad?, entre el cielo y la tierra, la fuerza de gravedad. Entonces, una vez que estamos alineados como mejor podemos, una vez que revisamos que estamos en ese límite sano, que no estamos forzados, para mí es entrar a un umbral del silencio y experimentar el ser. O sea, el foco de la postura para mí es la experiencia en el presente del ser, más que estar con la mente. O sea, para mí esa sería la matesis, porque es la postura solo es un medio y es hacia donde está todo, de hecho todo el sistema del yoga, vamos a decir, desde los yamas hasta el sanyama, pues es para la experiencia de yug, ¿no? Entonces, sin dejar de estar aquí, poder entrar a ese umbral que siempre es aquí, pero que pues no lo tocamos porque la mente está volando bajitos, la mente está en sobrevivencia o está en pendientes. Entonces yo he encontrado que cruzar ese umbral del silencio en la postura y quedarnos, y claro, una y otra vez la mente centrarla, porque la mente se tiende a ir, ¿no? Y es entrar a un flujo entonces más meditativo, más de
de esa experiencia extraordinaria de ser. Entonces, por eso el llamado a las asanas es importantísimo, porque a veces creemos que es una obligación que nos pide la escuela, ¿no? O no, es un privilegio darnos el tiempo diariamente para esto, ¿no? Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más desea opinar o desea preguntar algo? Yo, maestro. Sí, adelante, Rosy. Maestro, ahorita el muy reverendo Gracia decía de la práctica diaria. El maestro Marcelli, yo lo llegué a escuchar que decía 3 veces a la semana. ¿Qué sería lo conveniente? El maestro Estrada nos pedía 6 veces a la semana. Era 3 el mínimo. Pero Okay. decía, ustedes quieren llegar alto, 6 veces por semana. Gracias. Adelante, Alejandra. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Pues escuchando todo y recapitulando, creo que el yoga va más allá de solo las posturas, porque por eso tenemos la cruz, ¿no? Que tiene que estar todo en equilibrio. Yo he visto que, como usted dice, no es criticar, sino es observar. Y he visto algunos hermanos que es tanta su pasión por las posturas, desayuno, comida y cena, casi posturas, y hacen pues unas posturas que desde mi punto de vista sí necesitan pues que un maestro los haya autorizado. Y eso hace que pierdan el piso. O sea, he visto mucha gente que ha perdido mucho el piso por esa situación. Entonces, no nada más enfocarnos a una cosa, sino a los 4 brazos. Esa es mi opinión, maestro. Gracias. Sí, bueno, yo pienso que se pierde el piso por exagerar de una manera y se pierde el piso por no hacer nada. O sea, que ¿dónde quedó el tema? Pues es integrar, metodizar. Recordemos que nosotros tenemos aprendizajes biológicos, ¿sí? Memorias biológicas. Y buscar que las disciplinas sean más o menos en los mismos horarios, bajo las mismas condiciones, en el mismo lugar, los mismos aromas, para integrar más, sentir como que ya tenemos claro eso, siempre será positivo. Pero no es el problema de lo que hacen, sino cómo y para qué lo hacen. Si se aferra uno que así voy a obtener poder, entonces las posturas pues pueden generar otro tipo de condiciones. Si busco reconocer, ver qué me falta, afirmar lo que sí tengo, lo que sí me reconozco y descubrir más, es como explorar, es otra forma. Que si yo me autosugestiono que con esto yo ya voy a apantallar a no sé quién y a apantallar a no sé cuál. Es que no es solamente lo de afuera, sino el trabajo de yoga adentro. Si alguien vive intensamente una etapa de su vida, haciendo muy intensamente las posturas y las disciplinas, qué bueno, pero que considere luego para qué aprendió.
¿Qué hizo? ¿Qué modificó en esa etapa? No nada más fue la etapa, cumplir con un tiempo y con unas condiciones de exigencia, sino para qué, qué sucedió. Y ese es el papel que le toca al gurú. Recordemos que el gurú no era a distancia. En la tradición del yoga vivían en el ashram. El gurú y los chelas. Y el desarrollo y cómo afectaba a uno y cómo afectaba a otro en una temporada así y en otra temporada así. Todo eso se iba observando, se convivía y se ajustaba. Había una relación sumamente cercana y de presencia. Si ahora ciertas cosas no nos permiten, tendríamos que buscar otra manera. Pero sí es importante que solo no te puedes autoorientar. Los libros no son la orientación definitiva porque no se ponen en presente. Se ponen en un planteamiento. Pero cómo estás en presente sobre ese planteamiento, eso alguna conciencia tiene que evaluarlo. Y tiene que ajustar. O sea, hay tanto tema con los que exageran para mucho y los que exageran para poco. El trabajo es significar, redescubrir, revalorar, reconfigurar. Pero no es solo un trabajo de la mente, también es con la percepción. La mente en el sentido de raciocinios, sino la percepción, la expresión, todo es importante. Va siendo una síntesis en el tiempo si se hace bien. Y es una disrupción, una fragmentación si se hace incorrectamente. Pero el problema no está en las asanas, el problema está en quién, cómo y para qué las hace. Pero es mejor estarlas haciendo, a ver si un día ya me doy cuenta para qué, que no hacer nada. ¿Algo más? Gracias, maestro. De nada. El maestro Estrada insistía balance, equilibrio, integración. El Raja Yoga que él nos enseñó, nos mostró cómo lo hacía, era integrando. Cuando había, pensaba cuando no había. Y cuando no había, pensaba cuando ha habido. En la comida lo hacía. ¿No creen que para él fue todo así como dicen, fácil, no? Dice que tiempos ahí en Coatepec o allá en El Limón se alimentaban solo de plátano verde. Y siguieron adelante. Había un espíritu que no sé qué energía sacaba de plátano verde, pero se lo sacaba. ¿Sí? Pero sí hubo tiempos de hambre y tiempos de carencia, tuvo tiempos de abundancia.
Si nos fijamos solo en una parte, pues comprendemos que no, ese espectro tan amplio que pudo vivir y que le dio esa madurez, ese centro con el tiempo. Que no descalificaba cuando no había ni cuando había de más. Se aprovechaba uno y se aprovechaba el otro para aprendizajes. Que es lo que el alma registra en sentido constructivo, los aprendizajes. ¿Algo más? ¿O alguien que desea comentar? Compartir su experiencia o sus búsquedas. Hay veces que una persona dice algo y la otra persona puede hasta repetir las palabras, pero en los hechos se ve que no entendió el mensaje. A veces sucede. A veces sucede. Sí, adelante. Maestro, y por ejemplo, a los niños, ¿cómo nos puede dar una mayor orientación para los niños, para hacer yoga en cuánto tiempo? Porque pues yo tomé algunos cursos de Caris, eso, pero creo que es muy diferente, ¿no? No, Caris es Otra una cosa, ¿no? escuela con todo un programa particular, pero no es así como de yoga, no tienes tantos orientación. Tiene una serie de valores, de repetir cosas, de afirmar consignas, de trabajos de coros de grupo, ¿sí? Es muy particular en no quiere decir que es la única educación para un niño. Es un planteamiento que intenta cumplir con un aspecto que sí falta y podrá haber otras escuelas para educación de niños que no sea similar a Caris, pero tenga una claridad de sus objetivos, ¿sí? Los niños necesitan, depende de las edades, ¿a qué le llaman niños? ¿Sí? Porque a veces niños me están hablando de 3, 4 años y a veces niños me están hablando de 10 y 12 años, pues son muy diferentes. No sé a qué niños se refieren. Es que en las clases de yoga, que luego entran niños chiquitos, hay como de 7 años, de 10, Maya que es de 10, pero Maya siempre en la relajación casi siempre se duerme. Entonces, bueno, aparte ya es noche. Y otros niños, y hay también otro compañerito, uno de Maya que de 10 años que le gusta, dice su mamá que se emociona. Miren, yo diría más o menos que de unos 4 a 6 años es una categoría, de 7, 8 ya es otra, y de 9, 10, 11 es otra. Es que se me hace difícil, conociendo los niños, ¿sí? Estandarizar, pero generalmente voy a hablar de niños de 4 o 6 años. La imitación y el juego es fundamental. Ahí sí, el animismo, la proyección de imágenes es muy fácil para ellos. Ellos juegan mucho con la creación de imágenes, los cuentos, ¿sí? Casi contarles cuentos con las posturas. Y básicamente es para que sin tanta darse cuenta que están haciendo cosas muy estructurales, fisiológicas y mentales, el cuento les llena ese mundo y lo hacen sin haberse dado cuenta que trabajaron todo eso. Pero el cuento les hace que tengan ese mundo de exploración de sí mismos. Ya de 7, 8 te empiezan a cuestionar que si los cuentos son de verdad o son de mentiritas. ¿Sí? Ya no quieren
no se avientan en el mundo de la imaginación tan fácil, ¿o sí? ¿Los de 7, 8? No, o sea, hay unos que son bien listillos y bien canelas, o sea, se burlan ay, ¿tú crees que yo me las creo? No. Sí, depende, porque ya empieza a despertar el raciocinio a los 7, 8 años, ¿sí? Entonces eso es la crítica. Ah, sí, no, tengan cuidado con esos niños porque ya su comportamiento involúcralos en aspectos de grupo. ¿Me explico? Ya el sentido de la relación, es que hay etapas en los niños y cada niño pues va despertando en cada etapa, unos casi ni despiertan y se quedan atrás, ¿no? Hay niños que se quedan mucho en la imaginación y hay niños que entran al descubrimiento y la interacción y competencia de los grupos. Entonces, yo no me atrevería a hacer una estandarización y menos catalogar todo como niños, ¿sí? Y niñas. Hay de tendencias a tendencias, de edades a edades, pero más o menos siguen ciertas necesidades. Por ejemplo, un niño más pequeño no puede seguir al grupo, pero le gustan los grupos y les gusta ser originales. No le pidas a un niño de 3, 4 años, ¿sí?, que repita exactamente como una alineación que tú le des. Déjalo que le exprese como quiera, ¿sí? Entonces, hay detalles en la educación que van marcándose en las diferentes etapas. Pero en general es jugar. Jugar puede ser con la imaginación, puede ser con la interacción del grupo, puede ser con los retos personales, a ver si puedes, ya es un poquito más para los grandecitos, etcétera, etcétera. Como que hay tónicas para cada categoría de edad, voy a poner categoría, que abarcan 2, 3 años, 2 años y de 2 años, ¿sí? Los primeros 2 años son muy particulares. Ya el tercero empieza el de 3 y 4 son otra cosita, ¿sí? Pero ya a los 7 termina un ciclo, más o menos. En fin, ya no quisiera extenderme más, pero sí el trabajo de los niños requiere todo un replanteamiento de las necesidades de los niños y de sus posibilidades que necesitan ejercer. Como les digo, la imaginación de los chiquitos son muy importantes. Ya en los grandes hay que jugar, para que no tengan tiempo de burlarse, a jugar un poco a la competencia, ¿sí? Y eso los mete en la disciplina, ¿ok? Etcétera, etcétera. Todo ese tema de pedagogía adecuada al estado de la conciencia. Bueno, hasta ahí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Seguimos explorando, seguimos aprendiendo para que se integre algo más cada día a nuestra conciencia. Que pasen bonito día. Pax. Maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buen día, maestro. Gracias. Gracias.